Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señor, profe, ahí la estamos viendo. Muchas gracias, Marjorie. Bueno, nuestra web conference de hoy hace alusión a los sucesos positivos y negativos que tiene un plan de negocios, como también a la información financiera que maneja ese plan de negocios. Hay unos documentos resultantes de toda la información financiera que la empresa maneja en determinado periodo. Entonces hay una que es estática, que es con lo que la empresa viene trabajando y sobre eso pues genera unos ingresos, que es el balance general. En el balance general nosotros tenemos unos activos, unos pasivos y un patrimonio. El patrimonio es el resultante de una operación matemática entre los activos menos los pasivos. Así de sencillo es. Nosotros no profundizamos de manera precisa sobre algún rubro, porque nosotros trabajamos en el plan de negocios, es una viabilidad para lo que yo quiero montar de mi empresa, pero si hay unos indicadores resultantes de toda esa información que ingresa y sale de la empresa en determinado periodo. Y con esos indicadores es que nosotros miramos el movimiento, el desempeño, la productividad, la efectividad y la rentabilidad que una empresa puede tener en determinado periodo. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a mirar nosotros y también vamos a hacer un ejercicio con ustedes para que entremos al simulador y podamos nosotros mirar eh, cómo podríamos nosotros revisar los sucesos y en relación a eso tomar unas decisiones y con esas decisiones poder mirar uno de los tres escenarios que es el que a nosotros nos podría servir en nuestra empresa. No hay un escenario ideal para todo un sector porque todas las empresas tienen, a pesar de que están en el mismo sector, las empresas tienen diferentes comportamientos porque los directivos, los empleados o los comerciales, pues le dan ese manejo. Entonces, no quiere decir que porque yo estoy en el sector comercio, entonces soy efectivo como son todas las empresas que están conmigo en ese sector. No, depende solamente de mi desempeño, depende del manejo que yo le doy a la empresa y depende de una cantidad de factores externos, porque no solamente yo manejo mi empresa única en el mundo. No, hay muchos factores externos que a nosotros nos mueven, por eso los sucesos son tan interesantes. Analizarlos no quiere decir de que todos se apliquen a mi empresa, pero sí hay unos que me afectan de manera muy directa. Entonces ya vamos a mirar ahorita ese ejercicio también. Están ustedes viendo la guía de actividades en su pantalla. Esa guía de actividades a nosotros nos entrega una información y nos pide que busquemos otra. ¿Sí? Entonces, como les decía, para esta web conference nosotros estaríamos hablando de sucesos y de viabilidad del negocio. Listo. Entonces, ustedes ya seleccionaron unos sucesos. Este grupo viene muy activo y hay grupos en el curso que vienen muy activos. Yo les voy a explicar, como también le he explicado a muchos grupos, cuando han tomado escenarios y cuando han trabajado sucesos, qué afectación tiene para mi negocio. Listo, entonces miremos esa pantalla aquí. Por favor, me confirmen si están viendo pantalla. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pensar nosotros que los sucesos negativos no me afectan a mí, sería de manera apresurada tomar una definición de eso. Porque recordemos que muchos bienes de capital, muchos activos, muchos inventarios proceden del exterior. Proceden de China, proceden de otros países. Entonces, el importador que se afecta por una tasa de cambio, pues también tiene que afectar su producto y eso afecta pues sus ingresos. Y recordemos que todo lo que a la empresa le afecte, pues va cargado al producto, porque la empresa vive de vender productos. Entonces, si hay una subida de tasa de cambio, ¿sí? Entonces, esa subida también afecta a mi producto. Lo que pasa es que cada vez que suba la tasa de cambio, yo no puedo estar subiendo mi precio de producto. No, es que mañana compramos unas llantas más caras, entonces vamos a vender más cara la llanta. Pues habría que mirar hasta qué punto
se afecta la rentabilidad. Entonces, si hay una bajada de tasa de cambio, va a beneficiar mucho, mucho a los importadores, pero va a afectar de manera negativa a los exportadores. ¿Por qué? Porque van a vender más barato en el exterior, mientras que si hay una bajada de tasa de cambio, o sea que si el dólar rebajó, entonces yo voy a poder comprar más bienes de capital, más inventarios, más activos fijos, más productos para mi empresa, porque no quiere decir que yo solamente tenga productos, compre solamente inventarios para producir productos, ¿no? Yo también puedo comprar productos. Entonces, esa bajada de tasa de cambio puede ser algo negativo si yo tengo un negocio que vive de las importaciones de bienes o de inventarios. ¿Sí? Entonces, en el caso práctico, para el producto de Marjorie, de Mildred, este producto, que son un ejemplo, con ellos sería el de los productos biodegradables y desechables. Si yo desde ahí, si yo para producir esto o para traer esto, me afecta la tasa de cambio, pues tengo también que afectar el precio del producto. Pero si hay una baja de tasa de cambio y yo soy exportador, por eso es tan importante yo establecer en mi negocio si voy a manejar un mercado internacional. Si voy a manejar un mercado internacional, hay muchas variables, no solamente la tasa de cambio, hay muchas variables que a mí me afectan. Caso práctico, si yo voy a exportar alimentos y no tengo unos sellos de calidad que me piden esos países, entonces a mí sí me va a afectar la exportación de esos productos, ¿sí? Si yo voy a comprar una materia prima para transformar producto en Colombia y después exportarlo, pues tengo que mirar esa baja de tasa de cambio, cómo me afecta. Recordemos, la tasa de cambio se afecta en relación al tipo de negocio que tenga la empresa. Entonces, si yo soy exportador y la tasa de cambio baja, me va a tocar vender más barato. Pero si yo soy importador, entonces a mí sí me va a servir la tasa de cambio más barata porque yo voy a poder comprar más bienes de capital, más inventarios a un precio menor. ¿Listo? En el caso de que tengamos que financiarnos para nuestro negocio, aunque el producto que tiene el grupo, aquí está el grupo 2, yo ya lo estaba revisando, permítanme un momentico, yo les muestro acá. Está, yo lo revisé ahora. Este grupo, el de Marjorie, eh, aquí les subió a ustedes una información que les va a ayudar mucho a entender los estados financieros, los informes financieros más bien, ¿sí? Aquí hay una información, las conclusiones. Entonces, el producto de ustedes, aquí está en la parte de arriba. Eh, ese producto, ahí leí que aquí en la parte de abajo dice que ustedes no van a necesitar financiación para eso. Entonces, es muy interesante este ejercicio porque si yo no voy a necesitar financiación, a mí no me afecta la tasa de interés. Ojo, si no voy a necesitar financiación, pero si tengo un exceso de liquidez, sí me tiene que servir una tasa de interés alta, ¿cierto? Porque no puedo yo ir a colocar la plata en lugares donde me están pagando muy poquito, porque recordemos que las empresas muchas veces tienen liquidez temporal. Un cliente pagó una factura anticipada y la empresa esperaba esa plata a 30 días, pero el cliente vino a los 10 días y pagó. Haya o no haya una política comercial para que la empresa por pronto pago tenga un descuento. Pero pues si tenemos excesos de liquidez, eso hay que buscarle rápido, rápido el uso de esa plata. No podemos nosotros tener plata improductiva en una cuenta de ahorro o una cuenta corriente en un banco, porque los inventarios pues cada día están subiendo de valor. Pero aquí para el caso de nosotros, si hay una subida de tipo de tasa, sí tiene afectación para nuestro producto. Por tanto, se afecta la rentabilidad, porque vamos a pagar más intereses y al pagar más intereses la rentabilidad se nos disminuye. En este momento en el país,
estamos hablando de una cantidad de situaciones que están pasando de orden público, de orden social, en muchas regiones del país. Hemos tocado el ejemplo del Cauca. En el Cauca hay muchos empresarios haciendo empresa, hay muchos empresarios queriendo mejorar la calidad de vida de muchas personas y de muchas familias, pero hay muchos actores armados, actores ilegales, que no dejan que esto prospere. De las empresas en el Cauca están haciendo una cantidad de cosas para poder subsistir. El gobierno viene haciendo lo suyo, pero no es suficiente porque el que vive la vida, la realidad, es el empresario. Entonces, si tenemos en algún sector del país o en algún sector cercano a la empresa, externo o interno también, si tenemos en alguna situación de crisis que la empresa no haya previsto, entonces sí vamos a tener una dificultad. Hay un fenómeno, yo que trabajo con empresarios en el lugar donde vivo, hay un fenómeno que le está oyendo mucho a los empresarios y la microextorsión. Esa microextorsión se les está llevando a ellos una plata diaria, que sumadas en el mes da mucha plata. Y esa microextorsión está a nivel país, o sea, eso no es un lugar solamente del país. Hay lugares donde está más disparado que en otros. Pero todas esas situaciones de crisis afectan a la empresa a eso. Hay algo que afecta de manera muy fuerte a la empresa en sus productos y es las necesidades del consumidor. Mañana el consumidor se fue para otra empresa, nuestro cliente se fue para otra empresa, nos dejó a nosotros con un problema porque tenemos producto y no tenemos a quién vender. Entonces, si mañana el consumidor de nosotros cambió las necesidades, si nosotros no tenemos las capacidades para enfrentar esos cambios y para afrontar esos cambios y para resolver esos cambios, pues vamos a tener dificultades, ¿cierto? Un factor que viene hace mucho tiempo y todos los gobiernos han querido hacer eso y es porque como si, para poder hacer cosas en el país se necesita plata y como se ha perdido tanta plata del país por diferentes razones. Entonces hay una situación a la que recurren todos los gobiernos para poder conseguir plata, que son las reformas tributarias. Una reforma tributaria que afecta a unos sectores de la economía, porque pues si el gobierno hiciera un ejercicio sencillo, esto es academia, esto no es una controversia política hacia el manejo económico del gobierno. No es este gobierno, son todos los gobiernos que han pasado, porque todos han querido hacer reformas tributarias y todos han hecho cosas, pero como hay tantos bandidos y se han robado tanto la plata, entonces lleva a que haya una desconfianza generalizada del sector productivo a las reformas tributarias. Pero si a la empresa le suben más los impuestos, entre más gastos y costos tenga la empresa, menor va a ser la utilidad para la empresa. Esto afecta mucho, por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta todo esto, para que cuando hagamos la simulación con los escenarios, nosotros podamos decir el escenario pesimista que dice, el real que dice y el optimista que podría decir. La competencia siempre nos va a dar muy duro a nosotros, o sea, pero nosotros tenemos que estar vigilando la competencia. De hecho, hay un tema muy interesante que ustedes en algún momento tienen que leer y se llama vigilancia tecnológica y también inteligencia competitiva. Inteligencia competitiva es yo saber qué está haciendo mi competencia, yo saber dónde vende mi competencia, yo saber a cómo vende mi competencia, yo saber qué vende mi competencia. ¿Sí? Tengamos en cuenta que nosotros hoy en día tenemos un centro comercial de gran escala, que son las redes sociales, y tenemos también una vitrina comercial muy grande, que es el Internet, pero si nosotros no vigilamos a la competencia, no vamos a dar cuenta qué están haciendo ellos. Y tal vez, que es muy probable, ellos sí nos están vigilando a nosotros. Listo. Eh, Reducción de la demanda de servicios a priori y secundarios para la empresa. Un litigio que la empresa tenga por algún tipo, porque yo me puse a hacer competencia desleal o porque me puse a copiar a mi empresa en un producto, que ha pasado mucho en el país. Hay muchos litigios que se están dando por suplantación de marca y eso pues es muy interesante que ustedes lo conozcan para que tengan en cuenta en algún momento si yo plagio un producto o plagio un servicio o plagio una marca o plagio una patente, ¿qué implicaciones legales tiene eso para mí? ¿Ustedes se han dado cuenta que hay
empresas que han pagado mucha plata porque han perdido la demanda. Se dieron cuenta de frisbee en Europa. Y esto pues ha servido mucho para que nosotros desde la academia y ustedes como estudiantes que van en formación, pues tengan información a la mano de cómo resolver, cómo analizar, cómo entender en algún momento. La publicidad no efectiva. Nosotros hoy en día pensamos que no hacer publicidad para nuestra empresa no va a servir. Tenemos que hacer publicidad, pero publicidad precisa y efectiva en lugares precisos, a personas precisas. Por eso la segmentación es tan importante. El aumento del precio del combustible tiene que ver mucho también con si a mí me suben los combustibles, así yo no tenga un camión, pero tengamos en cuenta que la subida de combustibles afecta a todos los sectores de la economía. Una huelga, ¿sí? Nos dimos cuenta en esos días, los que viven de restaurantes, nos dimos cuenta que hay un paro de arroceros. Si los arroceros se cierran completamente en eso, entonces va a llegar un momento, puede que haya abastecimiento en muchos centros de acopio del país, muchas centrales de abasto, puede que haya abastecimiento, pero ¿será que ese abastecimiento nos va a alcanzar para todo el tiempo? Entonces, esta huelga de arroceros en algún momento marca un hito para que se analice la situación. No es tomar, no es decidir que porque el arroz hace mucha falta en todos los platos de las mesas, entonces tenemos que aceptar lo que ellos nos digan. Ya no, negociemos, para que negociar es que las dos partes quedan tranquilas en algo que se hizo, eso es negociar. La rotura, las averías, nos damos cuenta que en los inventarios se pierde mucho. ¿Sí? Si el producto que tienen ustedes en algún momento se deteriora por la humedad, en algún momento se deteriora por plagas, en algún momento se deteriora por iluminación, porque recordemos que la iluminación también cambia de color los productos. Y así el producto esté bueno, cuando la gente lo ve de un color diferente, mm, inmediatamente piensa en otras cosas. Un trabajador que se lleva la información de la empresa, un trabajador que deja la empresa, un socio que deja la empresa, que se lleva la información de nosotros para trabajarla él de manera personal. Nos hemos dado cuenta que hay personas que han abandonado la empresa y se han llevado mucha información o la secuestran o se la roban sencillamente y se la venden a la competencia. Eh, Empleados que mantienen todo el tiempo enfermos, empleados que en algún sector de la empresa está generando algún microplástico o alguna micropartícula de polvo, está generando todo el tiempo unas enfermedades respiratorias y no hemos hecho nada por eso, también no tiene afectación de nosotros. Miren en su producto si algo de esto tiene afectación, porque los olores, los vapores, los colores, la manipulación de producto de manera inadecuada también tiene eh, problemas para que las personas se les ocasione dificultades en su salud. La subida del impuesto al consumo, esto pues tiene que ver mucho también con la subida que el gobierno da. Si tenemos un restaurante, si nosotros vendemos un producto y somos persona natural, recordemos que ese impuesto lo asumo yo como persona natural, ¿sí? Si yo le vendo a una empresa que factura IVA, pues ese impuesto lo va a perder yo, porque recordemos que yo me puedo cruzar mi impuesto, mi IVA. Yo lo cruzo, así como está el IVA pagado, también está el IVA cobrado. Pero si yo no tengo un negocio legalmente establecido, yo no puedo hacer el cruce del IVA. No le puedo decir al gobierno, gobierno, yo compré tanto por IVA y vendí tanto por IVA, entonces crucemos. Eso se puede hacer, los contrarios lo saben. Pero si yo no soy legalmente constituido en una empresa, yo no puedo hacer eso. ¿Listo? Bueno, y aquí hay una muy interesante y es el incremento de la inestabilidad política en los mercados. Aquí hablamos del mercado internacional, pero ojo, si mi producto tiene salida internacional, sí tiene afectación, ¿sí? No es lo mismo ir a vender en este momentico a la Franja de Gaza, no es lo mismo ir a vender en este momentico a Rusia, no es lo mismo ir a vender en este momentico a varios lugares del mundo que están en conflictos militares por tierra, porque esos son los conflictos no se dan por otra cosa, sino por territorio. Entonces, si yo voy a ir a vender mi producto a otros lugares,
Entonces, si no tengo en cuenta eso, pues también me va a generar a mí una dificultad, ¿sí? Hay países en Centroamérica que han cambiado mucho su dinámica social, ¿sí? Anteriormente eran países que no se podía pensar en que se pueda montar empresa allá. Ahora los mismos gobiernos están ofreciendo unas prebendas especiales para que yo monte mi empresa allá. Pero no quiere decir que porque el gobierno me lo está diciendo yo lo tenga que hacer, porque tengo que analizar muy bien. O sea, aquí tenemos que conseguir un ejercicio con personas de allá que nos puedan ayudar en esa dinámica de comprensión. Caso práctico, El Salvador. En El Salvador, si ustedes recuerdan, en unos años atrás estaba completamente permeado por unas bandas criminales. Llegó un gobierno y comenzó a trabajar mucho, mucho en eso, pero pues eso no quiere decir que el gobierno sea El Salvador en este momento. El sector empresarial sí ha ayudado mucho. O sea, se le reconoce muchas cosas. Caso práctico, Haití. Haití está sumido en una guerra civil interna, ¿sí? Una guerra por poder, pero pues no han podido solucionar y están dando incentivos muy grandes para que las empresas monten allá sus unidades productivas. Va a ser muy complicado que las empresas lleguen allá, una empresa que venda productos, que venda servicios, productos populares, va a ser muy complicado que llegue allá porque es que, eh, como sale una guerra civil, entonces todo el mundo está bregando a conseguir plata de donde sea, y entonces si nosotros llegamos con una empresa allá, pues lo primero que vamos a tener que llegar es a comenzar a pagar cuota para poder estar ahí, y eso pues va a complicar mucho la dinámica del negocio. Y también tenemos unos sucesos positivos que son antagónicos o contradictorios a los negativos. Claro, si yo tengo un suceso negativo, pues entonces tengo que mirar cómo de manera positiva le impacto. Entonces aquí tenemos también la subida de tasa de cambio, mientras que aquí tenemos nosotros la baja de tasa de cambio, aquí tenemos la subida de tasa de cambio, pero ya les explicaba yo que un suceso positivo es si yo soy importador, voy a comprar más barato. Pero si la tasa de cambio sube, yo voy a vender más barato. Toca vender de manera diferente, ¿cierto? O sea que tenemos que mirar en qué dinámica de negocio estoy yo, o importando o exportando. Pero todos los activos, todos los bienes de capital, todos los inventarios, todas las materias primas que vengan del exterior, vienen afectadas por una tasa de cambio al momento de ingresar al país. Y entonces aquí ya tenemos todos nosotros una cantidad de factores que también afecta eso. Ya veíamos la baja de tasa de cambio, los consumidores emiten valoraciones positivas. Esto es muy importante para que una empresa crezca en el voz a voz. Esto es voz a voz a los consumidores que emiten valoraciones positivas. Es voz a voz. Lo que pasa es que muchas veces le preguntan a los empresarios si ha tomado experiencias positivas de sus clientes para poderlas reflejar en sus redes sociales, o si la empresa tiene algún medio de transmisión. Han visto que en muchos restaurantes hay una cantidad de pantallas. Si nosotros ahí no solamente se debe colocar el producto de la empresa, el producto del negocio, ahí no solamente tiene que colocar eso, también se tienen que colocar las experiencias exitosas y las valoraciones positivas que los clientes dan, pero muchas empresas no hacen eso, ¿sí? En el caso de los productos que manejan ustedes, sería muy importante poder decir en algún caso quién le ha ido bien con esa venta de ese producto y qué ha dicho el cliente en el uso de ese producto. Listo, publicidad muy efectiva, disminución del precio de la gasolina, disminución del tiempo de concesión de la subvención. Recordemos que una subvención es un regalo que a mí me hicieron, condonable o no, pero una plata que me están entregando. Alguien me está otorgando a mí algo, y en algún momento podemos pensar si esa plata es a cero costo o esa plata es en algún momento para algo. Listo. Ya lo que sigue de aquí para abajo son los escenarios. Aquí tenemos 3 escenarios, pero pues eso nos damos es en realidad en base a la información que tengamos. Te llamo a hacer el ejercicio de entrar con el de ustedes para que hagamos el ejercicio de la simulación en la parte de los escenarios. ¿Listo? Por favor, me confirma si es claro todo hasta ahora. Sí, señor, profe. Ok, bien. Sí, tutor. Muy bien. Entonces hagamos un ejercicio. De aquí para abajo lo que sigue es en la parte, ya miramos los entornos, ya miramos el mercado. Como no tenemos mercado internacional, nosotros no vamos a manejar, no vamos a manejar eso. Aquí está el balance, el estado de situación financiera. Eh, Hoy en día las empresas tuvieron que adoptar las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. El gobierno estandarizó la contabilidad
Y esa estandarización de contabilidad, pues estandarizar es que se maneje igual a como se maneja en otras partes del mundo, en este caso la contabilidad. Entonces, anteriormente nosotros teníamos la contabilidad y la manejábamos bien, la manejamos por sector. Ahorita lo que el gobierno le pidió por intermedio de una cantidad de actores, ahí está la DIAN, ahí está la contaduría, bueno, hay una cantidad de empresas, de sectores que vienen trabajando esto, entonces ya lo que hicieron fue estandarizar la contabilidad a nivel mundial. Entonces, por eso la Colombia y las empresas adoptaron las normas internacionales de información financiera, las NIF, como su línea base de trabajo de aquí en adelante, quién sabe por cuánto tiempo, pues porque eso queda. Pero anteriormente nosotros teníamos un decreto que era el decreto 2649, que fue el que nos dio orden administrativo a la contabilidad. Hace muchos años la contabilidad no tenía un orden. La contabilidad se llevaba en libros por comprensiones conceptuales que mucha gente manejaba. Entonces, cuando el gobierno llegaba a una empresa, encontraba su contabilidad organizada, desorganizada. ¿Qué es organizada, organizada? Que ellos tenían claro qué estaba entrando, qué estaba saliendo, qué plata ingresaba, qué plata salía, pero no había una estructura, sí había una estructura, pero no de manera tan organizada como lo vino a hacer el decreto 2649, que ya le dio una estructura a la contabilidad. Entonces ya las contabilidades se manejaban por sectores económicos prácticamente. Entonces, a pesar de que el activo, el pasivo, el patrimonio son las cuentas origen de las empresas en su parte contable, todos los sectores la manejan, se tienen que acoger a eso. Entonces, la contabilidad bancaria es una, la contabilidad empresarial es otra, la contabilidad de servicios es otra, pero siempre tienen que tener activo, pasivo y patrimonio. Y siempre tienen que tener ingresos, egresos, costos. Eso lo tienen que tener todo. Entonces, para no andar ellos por ahí buscando, andar ellos por ahí buscando para arriba y para abajo cómo organizarlo, entonces el gobierno lo que hizo fue estandarizar con el decreto 2649 esto. Entonces, se le dio el orden administrativo a la contabilidad. Adicional a eso, la empresa, manejando ya eso, tenía un grupo de cuentas. Pues los grupos contables tenían unos subcuentas. Entonces, adicional al 2649, también creó el 2650, que era el que le daba el plan único de cuentas, estandarizaba los grupos contables en un plan único de cuentas. Entonces, ya desde ahí, todas las empresas seguían manejando eso con eso. Entonces, a partir del año 2008, 2005, en escala de un momentico de tiempo, el gobierno comenzó a adoptar y adaptar sus estándares a nivel internacional de contabilidad. Entonces teníamos una empresa en Colombia, pero la empresa también tenía negocios en Bolivia, y también tenía negocios en Brasil, y también tenía negocios en Estados Unidos, y también tenía negocios en Europa. Entonces, prácticamente para leer los estados financieros de la empresa, necesitábamos nosotros comprender la dinámica contable de ese país. Para eso entonces estandarizó a nivel internacional las NIF, y en este momentico ya la lectura es única, la lectura es igual. ¿Listo? Entonces por eso es que nosotros tenemos aquí, entonces entonces se llama, y todavía mucha gente lo maneja de manera indistinta el nombre, pero la estructura es la misma. Entonces tenemos el estado de situación financiera, que anteriormente se llamaba balance general. El balance general comprende el activo, el pasivo y el patrimonio, siendo el patrimonio un resultante de operación matemática del activo menos el pasivo. Así es, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber yo realmente qué tengo, entonces miro mi patrimonio, porque yo puedo estar muy endeudado, pero el endeudamiento está reflejado en productos, en vehículos, en inventarios, en inversiones, bueno, una cantidad de cosas, pero tengo mi operación reflejada. Entonces, el patrimonio es el que realmente me muestra a mí yo qué tengo que es mío. ¿Sí? Listo. Y entonces, anteriormente se llamaba balance general, ahorita se llama estado financiera. Anteriormente se llamaba estado de resultados, ahorita se llama estado de resultados integral. Entonces, todo esto no, a veces se presta para confusión, pero solamente apenas se hace lectura, ya se comprende qué es todo eso. Entonces, en el estado de situación financiera, entonces, como les digo, tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. Y en el estado de resultados, tenemos nosotros los ingresos, los egresos y los costos. Si es una empresa, entonces habría que mirar qué tipo de empresa es para saber qué ingresos maneja, ingresos operacionales o ingresos corrientes. Y ya en relación a eso, pues nosotros comenzamos a mirar
La empresa vive es de lo que vende. Por eso es tan importante entender bien el estado de resultados. El estado de resultados es un estado, se llama estado dinámico. Dinámico es porque tiene una cantidad de movimientos en el periodo y es entre esos ingresos entrando y saliendo, o esos egresos o esos costos entrando y saliendo, al final nos muestran a nosotros un resultado. Eso se conoce como el estado de resultados. Y el estado y el balance general es conocido como estático. Estático es porque es con lo que viene o con lo que queda. Puede que en el periodo no haya tenido mayor movimiento y se conserve igual. Pero para nosotros en la empresa es muy importante tener a la mano y conocer muy bien el estado de resultados. ¿Por qué? Porque es lo que nos dicen nosotros, el resultado de la operación en determinado periodo. Entonces ahí tenemos, aquí en la parte de abajo de la guía, estamos viendo nosotros todo lo que afecta a la empresa en su cuenta, en su estado de resultados. Entonces los ingresos que tiene la empresa por su operación, mm, eh, los ingresos, las subvenciones, pues, pero esa subvención, recordemos qué tipo, qué compone eso. Están los gastos de personal, están los gastos de explotación, están los gastos financieros. Y al final vamos a hacer una operación matemática de sumas y restas y nos va a ir dando a nosotros la utilidad bruta, la utilidad neta y después la utilidad operativa. ¿Listo? De ahí mismo es que la empresa saca para pagar sus impuestos. Por eso es tan importante tener una muy buena dinámica comercial en la empresa, porque la empresa vive de lo que vende y de lo que vende es que va a poder pagar todo, sus sueldos, sus gastos, sus costos, todo lo va a poder pagar desde ahí la empresa, sus impuestos. Listo, entonces ahora ya teniendo todo esto acá, aquí hay un estado de resultado muy interesante, un estado financiero muy importante que es el cash flow o el flujo de caja. Este flujo de caja me muestra a mí solamente el flujo de efectivo que la empresa tiene para financiación y para actividad y para inversión. Ese cash flow me dice a mí realmente qué tan efectivo fui yo en todas las operaciones con efectivo que la empresa tuvo en determinado periodo. Listo. Entonces hagamos el ejercicio con ustedes. Venga, aquí faltan unos indicadores financieros, también conocidos como ratios, pero no se confundan con esta palabra. Ratio significa indicador. ¿Listo? Aquí hay 4 indicadores. Está el indicador de liquidez, es el que mide la capacidad de convertir en efectivo todo. Sí, yo puedo ser dueño de un país, pero no tener plata, porque mientras yo todo eso que tengo lo vuelvo efectivo, el tiempo pasa y voy a perder. ¿Sí? Eh, Está el de apalancamiento, es el que me sirve a mí para yo apalancarme, también el de financiación. Está el indicador de liquidez, de solvencia en el corto plazo y en el largo plazo. Está el endeudamiento. Listo, entonces ahora sí miremos, vamos a entrar aquí al simulador. Entonces yo entro aquí al simulador. Recuerden que cada escenario tiene su ingreso al simulador. Entramos por acá. Recuérdame, por favor, Mildred o Marjorie, recuérdenme, por favor, la clave de ustedes. Harry, tú tienes la clave, por favor. Usuario UNAD 25270 y contraseña Una, 1344. una 25270 me dijiste. Sí, señor. ¿Y cuál es el usuario? 1344 la contraseña. Mm. Listo, aquí tenemos Movimiento Verde SAS. ¿Ese es el seto? Sí, señor. Ok, bien. Entonces aquí tenemos nosotros. Vamos a darle continuar. Aquí dijimos que la empresa la empresa es una empresa SAS, ya lo comprendimos desde las web conferencias anteriores. Dijimos que la empresa pues tiene un impuesto de renta del 35%, porque ese es el impuesto que el gobierno tiene para el año 2025. ¿Sí?
Tenemos que el campo de acción de ustedes va a ser en Antioquia. Tenemos que el IVA está, como lo facturan el IVA normalmente en el sector. Vamos a hacer que no vamos a tener un cambio de divisa. Dijimos que nuestro mercado va a ser solamente nacional, que el tipo de personal al que vamos a estar dirigidos no solamente es natural, sino también jurídico. Natural es el que nos compra el producto, pero jurídico es el que nos comercializa. El producto puede ser a nosotros, ¿cierto? Decimos que nuestro producto tiene una alta innovación. De hecho, ustedes le colocaron un 40%. Aquí tiene que ver mucho con la dinámica que yo tengo de mi producto. Si mi producto es innovador, pues en realidad tiene que tener un componente alto. El precio, pues lo que pasa es que cuando nosotros tenemos unos precios con productos muy buenos, entonces nosotros tenemos que segmentar ese producto. ¿Por qué segmentarlo? Porque es el que me va a mover a mí el precio. Yo puedo tener un producto muy innovador con muy buen beneficio de uso si lo voy a vender a un estrato bajo. Espero también que busquen. Ojo con la calidad, porque la calidad de nosotros no se nos puede en ningún momento demeritar. Y también tenemos algo importante que es la rapidez de entrega. La rapidez tiene que ver mucho porque no podemos nosotros decirle al cliente, deme la espera. No. Estamos hablando de un estado de la situación sociopolítica del sector donde voy a mover mi empresa, que es estable. Bien lo decíamos ahorita con los sucesos, estacionalidad, como no tenemos en el país estacionalidad, antes no existe, la forma de pago del mercado va a ser por venta y el tipo de relacionamiento con la empresa va a ser asistencia personal. Muy bien, entonces sigamos acá, no vamos a activar mercado internacional, pero sí tenemos identificada nuestra competencia nacional. Aquí ya en grupo se decidió que Darnell es una competencia para la empresa, que Darnell tiene una base grande de clientes, 400.000 clientes, con un precio promedio de 28.000 pesos. Y o sea que ellos supuestamente facturarían la plata que ustedes ven en la parte de abajo. Y tenemos también una competencia nacional que se llama Ecofolia. Ecofolia apunta mucho a la innovación, apunta mucho al precio, tiene muy buena calidad, hay una rapidez de respuesta del producto muy alta, pero ellos tienen una base de clientes más pequeña. Hay empresas de estas que uno pensaría que en cualquier parte pueden vender. No. Pensar nosotros en que hay una empresa que tiene menos clientes es porque puede tener un sector ya específico cautivo. ¿Cautivo qué quiere decir? Que si la empresa maneja el sector empresarial o el sector de eventos o el sector de casas, entonces tendrían una base de cliente más pequeña, pero porque también de manera más efectiva. Porque si miramos el precio entre Darnell y Ecofolia, es un valor pequeño, pero pues quiere decir que ellos afectan otro sector de esa misma línea de negocio. Listo, entonces vamos a mirar acá. No tenemos competencia internacional. Aquí ya tenemos nosotros cómo es que va a ser nuestra fuente de ingresos, cómo es que se va a vender el producto. Entonces ya vimos que al contado. Aquí tenemos nosotros una cantidad de información que nos ha servido para tomar datos. Aquí tenemos nosotros los canales de comunicación y cómo se comportan para poder hacer inversiones en eso. Aquí tenemos nosotros nuestra ruta de distribución, el canal de distribución que va a ser tiene que ser el más corto. No podemos nosotros, ya lo explicamos también en web conferencias anteriores, no podemos nosotros pensar en que queremos un canal muy largo, pues porque esto o rebaja nuestra utilidad o carga o aumenta el precio al cliente. Entonces, ¿qué podría demostrar esto? Que también podría ser un suceso. Tenemos un producto costoso. Costoso porque la gente lo ve costoso, porque llega costoso, pero es por el canal de distribución que tenemos nosotros tan alto. ¿Listo? Aquí tenemos unas horas de dedicación, entonces estamos hablando de que queremos fidelizar y vamos a trabajar con ellos, la parte de face to face, del trabajo a la mano.
Si nosotros quitáramos esta palabra de acá, nos afectaría muy grande eso. Aquí ya hicieron ellos un ejercicio muy interesante respecto al hardware, al software, a todo lo que van a necesitar para poder comenzar a hacer su operación. Aquí ya con la parte de capital, de recursos financieros que se van a requerir para que la empresa maneje su operación. Aquí ya encontramos nosotros una cantidad de personas que van a estar en la empresa porque se necesitan. Aquí tenemos nosotros 5 socios y también tenemos nosotros 4 trabajadores. ¿Listo? Vámonos para acá. La cantidad de horas de dedicación. Y aquí ya llegan los sucesos. Esta empresa del grupo de ustedes escogió en variaciones negativas, que son las que ustedes ven en rojo ahí, mire. Variaciones negativas desde el consumidor, cierto, muy claro, porque si el cliente mañana dice que no quiere desechables, sino que quiere plástico de un segundo uso, recordemos que hay muchos desechables que decimos desechables, pero se pueden usar en diferentes ocasiones. Se lavan, se limpian, se guardan bien guardados y se pueden volver a usar. También como suceso negativo pusieron la subida de los impuestos a la empresa, sí. La inestabilidad política que el gobierno, que en este momento hay en el país, no el gobierno, sino en el país, ha llevado a que muchos sectores mm, tengan que subir los impuestos, pero pues eso no es porque el último, el colchón financiero del país son las empresas. Y el gobierno muchas veces no está mirando eso. La competencia, sí, tenemos que mirar mucho la competencia para que hagamos el ejercicio de revisión con ellos. Una publicidad que no ha sido efectiva y unos impuestos al consumo, pero también colocaron ellos en sus sucesos positivos, que son los verdes que están ahí. Los consumidores emiten valoraciones positivas porque les gusta el producto, porque la entrega es oportuna, porque el producto tiene buenas características. Ahí también tienen ellos la baja de impuestos al consumo, conseguir estándar planificado lleva menos tiempo de lo esperado. Han tenido una publicidad que ha sido muy efectiva y se disminuyeron los costos porque la gasolina rebajó de precio. Entonces esto significa que ya pueden eh, tener más productos que se transporten por tierra. Entonces aquí ya teniendo esto, lo que hacemos nosotros es pasar acá. Si yo aquí le doy paso de decisión, ¿está seguro? Cuando yo le diga que sí, él me va a ayudar a mí a los escenarios. Hanner, Marjorie, Mildred, ¿ustedes ya hicieron ese ejercicio? Porque después de que cuando yo aquí le diga sí, yo no voy a poder tener la opción de devolverme a eso. O sea, ya me toca seguir con el trabajo que vengo haciendo. Les pregunto, ¿ustedes ya han hecho este ejercicio así o todavía van avanzando ahí? Nosotros nos reunimos. Profe, llegamos hasta ahí al simulador, o sea, hasta ahí llegamos porque pues, No te Sí, escuchamos. prácticamente eso. Listo, Hanner. Mildred, no te escuchamos. ¿O quién habló? ¿Mildred o Marjorie? no, Aleja es que está desde el trabajo, estamos desde el trabajo, pero ya no tiene acceso o sea, puede escucharnos, pero no puede hablar. Entonces, hoy están liderando Hanner y está liderando Carla, que son los que están hoy responsables de la consolidación del trabajo y del simulador. Entonces Ah, nos ok, rotamos ok. nosotros por trabajo, Sí, porque yo los sé que el grupo anteriores de los ustedes es muy hicimos con activo. Alejandra. Sí, 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 sí. señoría, estamos todos ahí. Ujú. Sí, yo sé que el grupo de ustedes es un grupo muy activo, muy trabajador. Entonces, no le voy a dar acá, continuar, porque si yo le doy, inmediatamente lo que hace es afectar lo que ustedes vengan trabajando. Entonces, ya ustedes que vienen cerrando el trabajo, pues ya lo continúan y le dan el ejercicio, ¿listo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué Profe, pero pasa? mi pregunta es, profe, qué pena, es que nos quedó la duda. Nosotros el jueves nos reunimos y hicimos el tema de los sucesos positivos y negativos. Y ahí Sí, nos decía señora. seguir y nos hacía esa pregunta. Ahí, ¿qué le damos? ¿Que sí seguimos? Sí, sí, le dan seguir. ¿Por qué? Le dan seguir para poder que les deje seleccionar los escenarios. Cuando ya le den Ok. seguir, cuando le den seguir va a pasar esto, mire, va a pasar esto. Yo les muestro aquí arriba.
Va a pasar esto, vea. Cuando usted le den seguir, va a aparecer ya este pantallazo. En este pantallazo ya ustedes van a poder escoger uno de los 3 escenarios. El escenario optimista, el probable o el pesimista. Y ya ustedes Porque como pues yo grupo... creería que ya tutor, podemos darle que sí, profe. claro, no lo podemos hacer en este momento, profe. Sí, claro, si ustedes me dicen que lo hagamos, lo hacemos. Sí, Sí, profe, de profe. una y seguimos ahí, porfa, para poder Es que- ver, porque es que si tenemos dudas con eso las despejamos, porque como el trabajo nos toca entregarlo mañana, entonces ya con eso, si tenemos dudas, aprovechamos que el profesor nos pueda despejarlas. Listo, entonces mira, vamos a hacerlo. Exacto. Entonces, estamos acá, ya le decimos que sí. Cuando yo le diga que sí, mire lo que va a pasar. Él me va a llevar a mí a este escenario. Entonces yo lo que voy a hacer es escoger uno de los 3 escenarios, ¿sí? El optimista es porque cómo me veo yo en un futuro cercano, ¿sí? El probable es cómo estoy en este momento. Y el pesimista es qué afectación tiene para mí lo que me puede estar pasando de manera negativa, ¿sí? Pero nosotros vemos, estos valores nos quedaron iguales a los 3. Entonces yo voy a escoger uno, voy a escoger el optimista. Listo. Yo fui por el optimista. Entonces aquí me dice a mí, ya comenzamos de aquí en adelante a sacar información. Entonces me está diciendo a mí que como ya tomé la decisión, ya no me puedo yo devolver a modificar cifras de base. ¿Vale? Entonces aquí me está diciendo a mí, aquí me está mostrando a mí qué tipo de empresa es. Entonces yo le doy siguiente y él me va a decir a mí toda la información que está aquí, porque yo ya la ingresé atrás, ¿recuerdan? Sí, señor. Listo, entonces le doy siguiente y él me está diciendo a mí aquí todo lo que me está mostrando acá, pero mire que yo ya no puedo modificar nada. Y si yo me quisiera devolver, no me deja devolver. Vea, aquí me tocaría, hay cosas que me dejan hacer y cosas que no me dejan hacer. ¿Sí? Entonces, vamos acá, digámosle que sí. Desde aquí yo me vengo para acá y le doy aquí siguiente, siguiente. Aquí le damos siguiente porque toda esta información ya está ingresada. Entonces, nosotros ingresamos. Aquí yo no voy a cambiar nada porque lo estoy haciendo ahí. Mire que él me deja modificar unas cosas, pero no me deja modificar otras. Miren donde estoy arriba, estoy en el paso 3 de 6, vea. ¿Están viendo? Sí, señor. ¿Listo? Entonces cuando yo aquí le doy, pero como ustedes ya tienen, yo de hecho vi en el foro de ustedes los estados financieros y los vi bien. Entonces ustedes ya tienen acá, entonces aquí en el paso 4 de 6. Mire cómo se viene moviendo el EBITDA aquí abajo, vea, cómo se viene moviendo eso. Entonces, ¿ya ustedes qué van a hacer? Ya ustedes se van a reunir y a tomar decisiones sobre la información financiera que ustedes ya tienen. Y sobre eso toman las decisiones. Y todo esto es que ustedes ya lo ingresaron, vea. ¿Lo recuerdan? Vea, aquí solamente estoy revisando la información que ustedes ya tienen ingresadas. Mire, yo no puedo ya aquí mover el capital, vea. Mire, hay cosas que yo no voy a poder mover, vea. No puedo tocarlas porque ya no me deja hacerle nada de eso. Estamos aquí en unos trabajadores. Si ustedes miran, yo ya no puedo, hay cosas que yo ya no puedo mover porque ya tomé las decisiones atrás. Aquí están los sucesos, entonces aquí está el paso 5 de 6. Y aquí está, mire cómo ha ido cambiando el EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA es la que me muestra a mí cómo está la empresa antes de impuestos, antes de impuestos e intereses. Entonces, ya que sigue, grupo, ya sigue que ustedes escojan el escenario, ya lo tenemos escogido. Cuando yo le dé siguiente acá, mire que ya no me deja hacer nada. ¿Sí ves que ya no me dejan hacer nada? Ya no puedo cambiar nada, pero ya tomamos ya se llenaron las decisiones. Y ahora, ¿qué hago yo? Yo lo que hago es ver el escenario que yo escogí. Mire lo que vende la competencia del mercado en el mercado 1. Ay, mira cómo ¿por qué se?
Ver escenarios. Miremos acá los estados financieros. Vea, estos son los estados financieros de ustedes. Mírenlos acá. Ese es el resultante. O sea, yo no hice nada. Ustedes no hicieron nada, solamente lo que hicieron fue ingresar información y ese ingreso de información dio como resultado esto. Si yo quisiera, mire que estoy en el escenario 2 de 5. Si yo quisiera tomar información de acá, antes yo lo que hago es exportar los datos, los vuelvo a un Excel y ese Excel yo hago lectura de la información. Pero usted ya tiene ese documento, ¿cierto? Usted tiene ese documento. Ese fue el que estuvieron al foro. Sí, señor, los estados financieros. Ya sobre eso toman las decisiones. ¿Qué sigue? Ya sobre eso tomar decisiones. Entonces yo, véalo acá. Yo lo que hago es mirar esto, te doy siguiente. Le doy siguiente. Y terminamos. Eso es. Entonces, toda esa información que ustedes van a analizar, la tienen de... ¿Dónde están los estados financieros? Dices, véalos acá. Véalo acá. Espérenme que me está cargando acá. Pues el grupo, ¿ese es el grupo qué? El grupo Marjorie. Aquí están los estados financieros de ustedes, vean. Desabrámoslos. Y se los va a pasar para acá. Por favor, me confirmen si lo ven. No, señor. No, señor. No están viendo los estados financieros. Un Excel, ¿no están viendo un Excel que estoy mostrando en No, pantalla? perdón. Ah, permítame, entonces yo me dejo de presentar y vuelvo y lo presento. Ahí sí están viendo el estado financiero. Sí, señor. Ahora sí. Ok. Entonces, mire lo que nos muestra este estado financiero. Aquí ¿qué está faltando? Está faltando el estado de resultados, que también lo tienen ustedes. Son los ingresos operacionales menos los gastos y los costos que la empresa tenga. Recordemos que si tengo costos es porque la empresa es una transformadora de materia prima, si tengo costos. Porque si tengo gastos es por las compras que yo hago. Que tengo que mirar qué tipo de empresa soy. Entonces, aquí está faltando una segunda pestañita que diga, una segunda pestañita que diga el estado de resultados, porque este es el estado, el balance general. ¿Listo? ¿Preguntas? Hanner, ¿quién está a cargo de quién le entrega el trabajo? Me dijeron. Sí, señor. Entonces, en el simulador va por fases, ¿cierto? Sí, pero ojo, Hanner, no vamos a leer lo del simulador, vamos a leer lo del trabajo que ustedes vienen haciendo, con el que vienen recogiendo información, que es la que estamos vaciando al simulador, ¿oyó? O sea, el Sí, señor. simulador solamente vaciamos información, pero ¿dónde trabajo yo la información? En el foro al interior del grupo. Desde ahí es que sale toda la información de trabajo. ¿Listo? Ah, entiendo. Entonces, solo tenemos que poner esta información base de estos estados financieros y Sí, después ir ya. pero ojo que le está faltando el estado de resultados, ¿oyó? Sí, señor. Listo, y ya con eso lo suben al trabajo y listo. Porque del simulador no sacan nada, del simulador solamente toman análisis. ¿Vale? Entiendo, señor. Profe, ¿y adjuntamos los pantallazos del simulador ya en esta última fase? No ¿Como anexo? necesitan, no necesitan porque ya, si hacen el análisis bien hecho y comprensivo, cuando yo lo esté leyendo, se comprenda. Si no, si tienen que anexarlo, pero si los quieren anexar, está bien, pero yo voy a mirar la información financiera que se están poniendo ahí en base a lo que han ido recogiendo todos ustedes. ¿Listo? Ok, profe. Listo. ¿Preguntas?
Hanner, Carla, Marix, ¿alguna pregunta? Si no tienen preguntas, ya damos por terminada nuestra web conference. No, de mi No, por parte mi no hay parte preguntas. no. Ok, bueno, cualquier cosa, no se preocupen, el trabajo se cierra el lunes. Si usted lo quiere entregar, está bien mañana, pero si tienen alguna pregunta, por favor háganla, que yo se la reviso el lunes por la mañana. Pero el trabajo como lo tienen ya organizado, lo tienen casi listo ya. ¿Listos? ¿Listas? Profe, no Ah, estaba bueno, para sí. entregarlo, no estaba, el trabajo no estaba para entregarlo mañana domingo. Pues yo estoy viendo, sí, no sé si porque es que el 28 es el que comienza. Venga, miremos la agenda, venga, no divaguemos, miremos la agenda. Entremos a la agenda un momentico. Sí, me parece que entrega 27. La agenda, sí, señor, sí, está para entrega 27. No, lo que pasa es que el 28 sí se comienza la final. Sí, está para entrega mañana. Ok. Listo. Ok, listo. Muchas gracias por asistir. Les agradezco siempre su actitud. Feliz día. Gracias, profe, Gracias, muy profesor. amable. Lo mismo. Muchas Gracias. Feliz gracias. día.